Ok, muy buenos días, don Dagger. Muchísimas gracias por prestarnos su apoyo para realizar la presente entrevista. Mi nombre es Orlando Mejía. Le doy la palabra a mis compañeros para que se logren presentar. Hola, mi nombre es Rek Iglesias, estudiante de Relaciones Internacionales. Bueno, buenos días. Mi nombre es Carolina Varela. Un gusto tener. Hola, Orlando, hola, doña Carolina. Ok, si gusta, José se presenta. Sí, primero que todo, muy buenos días. Muchísimas gracias, don Dagger, por su tiempo y esperamos que sea un tiempo muy provechoso entre estudiantes y por lo general. Ok, sí, don Dagger, si gusta, antes de comenzar la entrevista, si gusta presentarse sobre su labor, sobre la que realiza en migración y generalidades que quiera abarcar. Mi cargo es subdirector general de Migración y Extranjería de acá de Costa Rica. Yo tengo ya el periodo, son 4 años de gobierno de estar en el cargo. Ya llevamos 3 años y 4 meses. Estamos a 10 meses de cerrar este periodo. Hemos trabajado en varias crisis de migrantes, dentro de ellas todas las de este periodo, que son la crisis de abril del 2018 de Nicaragua, las crisis de haitianos y cubanos que nos han sucedido en este periodo de pandemia y en el periodo de pandemia COVID. Yo soy abogado y notario acá en Costa Rica. He tenido otros cargos en la función pública. He sido regidor en la Municipalidad de San José y he estado y ejerzo la profesión desde hace tal vez unos 6, para ver, no, ¿hace cuántos años? Hace 8 años. Y no sé, indíquenme ustedes sobre los temas, pero eso es parte de mi trayectoria, por decirlo así, profesional. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Sí, con respecto a la entrevista, los puntos generales que pensamos abarcar son tomar Centroamérica como un corredor de migrantes regionales y extrarregionales, abarcar un poco ese fenómeno, dada su vasta experiencia. También otro punto que pensamos abarcar es sobre hablar un poco sobre los fenotipos de las consecuencias que produce la migración, ya sea por pobreza, como usted mencionó, en el caso de Nicaragua, la reciente crisis política, en el caso de Cuba también los gobiernos totalitarios, y ver esos fenómenos que también la región, todos los países, bueno, la mayoría de esos países en la región centroamericana se ven impactadas o se ven vulneradas por factores comunes como puede ser la pobreza o temas laborales. También plantear un poco sobre el último informe que realizó de febrero y marzo que realizó Migración sobre los ingresos y los egresos de personas centroamericanas hacia Costa Rica. Les comentaba a mis compañeros de que me parecía bastante llamativo que en el caso de los egresos de centroamericanos eran mucho mayores las personas que salían de Costa Rica que las personas que ingresan a Costa Rica. Entonces nos gustaría hablar un poco sobre ese fenómeno de por qué la gente actualmente está saliendo de Costa Rica si por lo general en el fenotipo de las personas que buscan empleo actualmente por la pandemia muchos de los países centroamericanos no tienen las posibilidades o no tienen las condiciones para emplear a la población. Y tal vez en la región centroamericana de los países un poco más estable económica y laboralmente es Costa Rica, pero analizar ese fenómeno del por qué la población está saliendo. Ese es un punto a desarrollar. El otro sería desarrollar el liderazgo y el papel que tiene Costa Rica en temas migratorios. Me parecía llamativo que recientemente la Dirección General de Migración y Extranjería tenía la presidencia en lo que era un organismo de la, de la Secretaría General del SICA. Entonces, hablar un poco sobre cuál fue ese papel y cómo Migración Costa Rica tomó ese liderazgo en la región centroamericana para posteriormente considerar lo que son el fenómeno de migraciones extrarregionales
y cómo las instituciones, cómo las organizaciones gubernamentales ayudan a paliar estos movimientos migratorios masivos, como usted mencionó, el movimiento de nicaragüenses, el movimiento de haitianos, el movimiento de personas extrarregionales procedentes del continente africano. Entonces, ver también cómo las organizaciones trabajan en conjunto con la institución, con la Dirección de Migración y Extranjería. Esos serían los puntos generales a abarcar. Entonces, en ese caso, si gusta, hablamos sobre Centroamérica, un corredor de migrantes regionales y extrarregionales. Y le doy la palabra a mi compañero José para que nos dé un contexto en el caso del Triángulo Norte, tomar ese fenómeno del Triángulo Norte y los demás países centroamericanos, ver esos fenotipos que promueven esa migración. Si gusta, José. Y bueno, para no extenderme mucho, daré la palabra a don Dagger. Como sabemos, tenemos la situación del Triángulo Norte con respecto a países como Guatemala, El Salvador y Honduras, en donde el año pasado se notó un poco más estas caravanas de migrantes con destinos a Estados Unidos. También últimamente, debido a la pandemia, ha aumentado el movimiento también de nicaragüenses en Costa Rica. Ciertos problemas que hubo con respecto a las fronteras, que durante la pandemia también se cerraron, en unos países lo tenían abiertas, otros lo tenían cerradas. Entonces, más que todos abarcándose ese aspecto de que en especialmente Honduras, como se le hace mención que actualmente muchos expertos lo utilizan como un narcoestado, la población es cada vez más que se moviliza hacia Estados Unidos, al igualmente que Guatemala, y probablemente México está tratando de buscar soluciones y Estados Unidos también trabajar en conjunto para que estos migrantes en su menor cantidad se lleguen a salir de su país. Entonces, Don Dagger, más o menos en esa idea de cómo Centroamérica ha venido aumentando ese movimiento de migrantes en todo lo que es Centroamérica. Vamos. Bueno, buenos días de nuevo. Con el tema de Centroamérica como un corredor, que es creo que el tema más general que podríamos abarcar acá. Nosotros como país centroamericano, pues, y todos los países de Centroamérica, no solamente Costa Rica, somos un corredor natural y claro entre el sur del continente y el norte del continente, sea por una migración que viene o que va. Nosotros tenemos en este momento para ver 4 flujos de migrantes. Uno es la migración de extrarregionales, que va del sur al norte. La migración de extrarregionales es una migración que desde el 2015 a la fecha lleva 62,000 personas cruzando. Esta migración incluye personas de nacionalidades africanas, asiáticas, de países africanos, de países asiáticos, cubanos y haitianos. Algo interesante de esta migración es que hacen un recorrido o entraron por Ecuador y por Brasil, por Chile, Ecuador, Brasil, y a partir de su instalación en esos países, que fue en el 2010, o a partir de su entrada, comienzan a hacer un recorrido hacia el norte de Centroamérica, pensando en Estados Unidos y Canadá como países de destino. Ellos hacen todo este recorrido, ¿verdad? Impresionante por toda la región, y es uno de los flujos que ahorita nos está afectando, nos está impactando, en virtud de que cruzan por Costa Rica durante la pandemia COVID trataron e intentaron de cruzar de forma irregular, a pesar de que, a pesar de que la pandemia COVID nos obligó a cerrar fronteras, o sea que todas las fronteras estaban cerradas. Ellos exigían y exigieron, así como sucedió, de que se les dejara pasar y que se les diera continuidad en su tránsito por Centroamérica.
Ese es el primer flujo. El segundo flujo son de personas centroamericanas hacia otros países. Está Nicaragua hacia Costa Rica, está dentro de este flujo el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador hacia los Estados Unidos, cruzando por México. Estamos nosotros y Panamá hacia los Estados Unidos, en menos cantidad, y lo hacemos no en tránsito ni con caravanas, sino lo hacemos por vía aérea, pero igual hay una migración ahí que señalar. La migración centroamericana, la diferencia se diferencia en que la del norte de Centroamérica lo hacen similar y muy parecido a estos extrarregionales, que es una migración caminando, ¿verdad? O subiendo por medios, tal vez no sea caminando literalmente, sino subiendo por los medios que existen de transporte público o transporte en donde la gente puede pagar, que en este caso serían taxis irregulares o algunas, o incluso, digamos, las personas que tienen un poco más de capacidad económica son objeto de redes de sí, de tráfico de personas, pero primordialmente de tráfico para hacer el tránsito, en el sentido de que le pagan un traficante para que los lleve. El problema de pagarle un traficante para que los lleve es que los dejan botados en la frontera sur de los Estados Unidos. En muchas ocasiones, ¿verdad? Los dejan botados en la frontera sur de los Estados Unidos. Después de haber cruzado, efectivamente les cruzan el muro o les cruzan el río en los Estados Unidos y los dejan botados. O los dejan botados en algún desierto en México y les dice que ya llegaron a los Estados Unidos. Bueno, esa es la segunda migración. La tercera migración es la que les mencioné, que en este caso es la nuestra hacia los Estados Unidos. Nosotros somos origen de migración, somos destino de la migración. Y la cuarta es el tema de los países, de que somos un país de destino de migrantes nicaragüenses, de migrantes colombianos, de migrantes salvadoreños, de migrantes estadounidenses. Para ver, las principales nacionalidades o las 5 nacionalidades más importantes de migración en Costa Rica son Nicaragua, Colombia, Estados Unidos, El Salvador y la quinta Venezuela es la segunda, es Nicaragua, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y El Salvador. Esas son las 5 o el top de 5 nacionalidades que ven a Costa Rica como un país de destino, incluido Estados Unidos, porque tenemos cerca de 120,000 estadounidenses no registrados, cerca de 28,000 que están registrados, que están acá dentro del país y están en el país en un proceso de... Sí. Esos estadounidenses están acá en Costa Rica siendo y aplicando como pensionados o en categorías para personas retiradas o pensionadas, que son como inversionistas o adultos o pensionados. Eso es como el contexto general. No sé si pude ser claro más o menos con lo que les dije, las 4 migraciones. Sí, bastante claro y se abarcó en su generalidad. Seguidamente le doy la palabra a la compañera Carolina para que nos dé un contexto y luego se desarrolle usted ese contexto. Carolina. Sí, bueno, buenos días. Básicamente, para lo que son las migraciones, existen diversas causas. No es como que por país hay una causa, o sea, en muchos casos sí se da una causa concreta, pero digamos, la mayoría de estas
migraciones se dan por causas como la situación económica, ya sea la corrupción, los precios muy altos de la canasta básica, lo que son desigualdades, la falta de trabajo, después lo que es, en este caso, en muchos países se da también los conflictos armados, entonces no es tanto como migración, sino también los refugiados. Vienen refugiados hacia, bueno, a esos países que Don Daguer mencionó, o en el caso de, por ejemplo, Nicaragua, Costa Rica. Vienen y solicitan asilo y por medio de los conflictos armados se migran las personas. No se preocupe. Miren las personas hacia los otros países. Y también lo que es la migración forzada, también se da de que son obligados prácticamente a dejar su país, ya sea por medio, a causa de refugio, o la violencia que se da en esos países es tan fuerte que las personas no pueden vivir más ahí, entonces migran hacia otro país con eh, en busca de beneficios para su familia, para ellos. Además, esto provoca también que se den las separaciones de familia, por lo tanto, digamos, no es muy sencillo que las personas tomen la decisión de emigrar, pero en ciertos casos también es importante, digamos, mencionar que las migraciones es un fenómeno que se da sumamente mucho en el mundo. También está lo que es la situación cultural, ya sea por escolarización, por mejor educación, por lo que es buscar educación de un mejor nivel. Entonces, don Daguer, le doy la palabra como para que nos guíe usted un poco más en lo que son estas situaciones. Ajá, vean, yo creo que vos fuiste muy amplia en el sentido de las causas, y es así. O sea, uno no podría señalar en migración y decir, mira, la migración únicamente es por un tema económico, por un tema político, por un tema cultural. La gente le cuesta o a todos, todos, para, en el caso de que tuviéramos la necesidad de migrar, realmente tomar esa decisión implica dejar todo lo que teníamos o implica dejar la estabilidad que tenemos en el país en donde estamos para migrar a un tercer país con todas las condiciones que sucedan en ese tercer país, ¿verdad? Que no, uno no tiene nada asegurado de que efectivamente vaya a ser buena y oportuna esa migración. Entonces, las causas son múltiples, no existe una sola causa. Hay diferentes conflictos a nivel internacional que nos ejemplifican de que las causas son múltiples. Entonces, voy un momento que es que bueno. Las causas, entonces, dentro de esas causas múltiples hay unas razones. Voy un momento, voy un momento, espérense para continuar con esta pregunta. Ahora sí, perdón. Entonces, algo de lo que hay que ver, Carolina, con este tema de las causas múltiples, es el riesgo, bueno, es el riesgo que pueda sucederle a las personas con esos tránsitos migratorios. En este caso, bueno, les doy para ver 3 ejemplos de migraciones a nivel internacional que están sucediendo con países de la región. Uno son los venezolanos. Los venezolanos están saliendo por un tema económico ahorita en su mayoría. O sea, los venezolanos políticos ya salieron, bueno, habrán venezolanos que salgan por un tema político,
Pero ahorita ya los que están saliendo es por un tema económico y la migración económica de Venezuela le está sucediendo como sucede la migración económica, que lo que sucede es a los países vecinos. Entonces, en este caso, Colombia, que es país vecino de Venezuela, y los países de Sudamérica están siendo afectados por la migración venezolana. Voy un momentito. Entonces, Venezuela tiene, los países vecinos de Venezuela tienen una migración económica que está siendo, que está sucediendo y es de los flujos más importantes a nivel internacional después de Siria. Entonces, y Siria, que es un conflicto fuera de la región, nos está, o sea, Siria es un conflicto armado formalmente. En Venezuela no hay conflicto armado. Bueno, ese es un ejemplo de un tema político que se convirtió en un tema económico para sus habitantes. Luego, un ejemplo de una migración que ha sucedido histórica es el ejemplo de Nicaragua con Costa Rica. Nosotros como país, y antes era al revés, antes era de Costa Rica hacia Nicaragua, y digo antes, en la época de la colonia de 1800, de 1821 tal vez, después de la independencia, a 1900, nosotros más bien migrábamos hacia Nicaragua, ubicando estudiar en la universidad en las universidades nicaragüenses que tenían años de haber sido instaladas en Centroamérica. Hubo un cambio a partir de la guerra de 1856-1857 y posteriormente después de los gobiernos liberales en Costa Rica en 1887 que comenzaron a promover la educación pública. La promoción de la educación pública en Costa Rica implicó un cambio, una transformación. Ya para 1948, después de la fundación de la Segunda República y de la revolución de Don Pepe, Costa Rica se convierte en un país de mejores oportunidades, pero ahí apenas estaban naciendo esas oportunidades. Ya en el 70 comenzamos a ver las primeras migraciones nicaragüenses hacia Costa Rica, migraciones que suceden a raíz del problema de Somoza, pero que esas eran políticas, y posteriormente a raíz del tema de Daniel Ortega y de la revolución sandinista. Luego de eso sucede una migración económica, que es la del 90. Pero esto sucede entre países que han compartido siempre migración. Por eso mencioné el siglo anterior, en el sentido de que o hemos estado nosotros hacia Nicaragua o Nicaragua hacia nosotros. En este caso, el péndulo está de Nicaragua hacia nosotros. Y esa causa, aquí hay múltiples, ¿verdad? Causas. Aquí es causas económicas, causas políticas, causas familiares y por causas en donde, incluso causas de cosechas, en donde en algún momento y la United Fruit Company se instala en Limón, entonces viene un grupo de nicaragüenses a trabajar acá, que es una causa económica. Las causas familiares, donde las familias llaman a otras personas para que se instalen. Entonces, efectivamente, Carolina, no podríamos señalar una sola causa de migración, una sola causa o una sola razón por la cual la gente migra. Tal vez los más duros sean las personas que migran en completa desesperación, que es esta gente que cruza todo el continente para llegar a Estados Unidos y Canadá. Yo digo que en completa desesperación, porque es muy duro dejar el país de origen, cruzar todo el continente americano o varios países del continente americano para llegar a Estados Unidos y Canadá sin
¿verdad? Sin tener la consideración de por dónde tienen que cruzar, que tal vez lo más difícil en ese cruce sea el cruzar por la selva del Darién, que está entre Colombia y Panamá. Panamá no ha querido hacer la construcción de la ruta interamericana, entonces no es como montarse sobre la interamericana y llegar hasta los Estados Unidos, que uno lo puede hacer desde Costa Rica, pero entre Colombia y Panamá no hay interamericana, entonces tienen que cruzar la selva utilizando dos rutas, la ruta del narcotráfico o no, la única ruta que se puede, con la cual se puede cruzar, porque es una selva, es la ruta del narcotráfico. Entonces, ya se convierte el tráfico de personas en un objeto similar al narcotráfico y al cruce de droga entre Colombia y Panamá y a las rutas que usan el narcotráfico. Entonces, esas es de las rutas más peligrosas de migración, la que hacen los haitianos, cubanos, personas de nacionalidades africanas y asiáticas hacia el norte, y luego tienen que cruzar por países complicados políticamente. Con el respeto a los compañeros que son de Nicaragua, que aquí creo que es Orlando por lo menos, o sea, cruzan por Nicaragua, cruzan por Honduras, y son países cuyos ejércitos de alguna forma podrían abusar de estas personas migrantes y tratarles incluso y en violación de sus derechos humanos. Y luego en México se someten, bueno, Guatemala también, pero en México se someten a redes de tráfico e incluso a redes de trata de personas, que yo espero que entiendan la diferencia entre el tráfico y la trata, y si no me comentan. Pero en México hay muchos delincuentes que por la tradición normal de México de emigrar a los Estados Unidos, ya ellos se dedican a captar personas que puedan ser objeto de trata sexual, de trata con fines sexuales, de trata con fines de esclavitud, de trata con fines de servicio forzado, y eso con el fin de alimentar o de sostener redes que están en el norte, propiamente entre México y Estados Unidos. Pero estas personas hacen este recorrido que es de los más complicados del mundo y deciden, ¿verdad? Ellos con sus familias hacer este recorrido a pesar de todos los riesgos. Nosotros en Costa Rica les decimos, vean, hay riesgos por hacer el recorrido, hay muchos riesgos y estas personas continúan en su recorrido y prefieren continuarlo que regresar a su país de origen. O sea que ya ahí es cuando la persona pierde toda la esperanza y decide, mira, yo prefiero morir caminando que quedarme en este país, que quedarme en mi país. Y ahí es cuando hay una desesperación completa. Reitero, las causas son múltiples, y ustedes tienen, ¿cómo se llama? Tenés completa, Carolina, la razón cuando señalas eso. Sí, claro, no hay cómo exponer una causa fija, ¿verdad? Don Dagger, le queríamos hacer unas preguntas. Bueno, en este caso voy a iniciar yo. Bueno, según y en el contexto económico, según se menciona en el medio de comunicación Delfino, un estudio realizado en el 2008 por la OCDE y la OIT, los migrantes en territorio costarricense le aportan un 12% al PIB nacional. Por lo tanto, ¿qué tanto afectan las migraciones a la economía de los países que proceden y cuáles son las consecuencias dirigidas a la economía del país de que residan migrantes legales e ilegales, en este caso en Costa Rica? Aquí se puede, bueno, podemos hablar sobre lo que es la estabilidad económica en Costa Rica con lo que se menciona sobre los migrantes, que se dice, ok, los migrantes van a quitar las plazas de trabajo de los costarricenses. Es importante, digamos, y lo comentaba con mis compañeros, que prácticamente los trabajos que los migrantes obtienen aquí en Costa Rica son
trabajos que los mismos costarricenses no quieren realizar, pero a la vez se quejan de que les están arrebatando las plazas de trabajo. Entonces, conforme esa pregunta, don Dager, no sé qué nos podría responder. Sí. Bueno, antes sobre el anterior, hay un estudio del OIM que podría pasarles un documento del BID sobre las causas de la migración. Ahí si lo quieren, okay, yo se los puedo pasar, tal vez solo que Orlando me lo recuerde, de pasarles el documento. Y sobre Carolina, propiamente del aporte de los migrantes a la economía, el OCDE, que es el organismo al cual nosotros estamos ingresando, ya ingresamos, más bien no estamos ingresando, sino ya ingresamos, hizo un estudio con relación al aporte de los migrantes en la economía nacional. Voy a ubicarlo acá, pero el OCDE propiamente nos indicó que los migrantes estaban aportando cerca del 12% del PIB en Costa Rica. O sea que ya eso es demasiado, ¿verdad? Nosotros tenemos una migración con el aporte de los migrantes. El estudio se llama Cómo los inmigrantes contribuyen a la economía de Costa Rica. Entonces, voy un momento acá para ver si se los puedo pasar. Esto viene a desmitificar lo que ha sucedido y y este mensaje, ¿verdad? Que este mensaje xenofóbico que nos dice de que los migrantes vienen a quitar trabajo. No, señores, o sea, los migrantes vienen propiamente de Costa Rica, vienen a aportar, vienen a integrarse y vienen a trabajar. Y nosotros no hemos reconocido ese aporte. Sin embargo, a partir de este estudio, ya comenzamos a cambiar la perspectiva, ¿verdad? Y a tener un fundamento en donde podemos decir de que nosotros como país recibimos un 12%, un aporte de un 12% del Producto Interno Bruto es bastante. Siendo que los migrantes, para objetos del estudio, ¿verdad?, se consideraban como un 10% de la población. Les voy a pasar este estudio para que lo tengan. Y efectivamente, a nosotros la migración, lo que nos hace y lo que nos sucede es complementarnos, en el sentido de que nosotros necesitamos migración para recoger cosechas, necesitamos migración para muchas otras labores que existen en el país, incluso para labores de servicios que compañeros, que compatriotas costarricenses no quieren asumir. Entonces, la labor de la migración es complementaria dentro de la economía costarricense. Ya le pasé el estudio a Santiago para que ahí lo tengan, y efectivamente la contribución de las personas migrantes es bastante. Ahí se los pasé, Carolina. Muchísimas gracias.